Buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro seminario Una vida normal de filosofía terapéutica de la Torre del Virrey. Esta tarde tenemos con nosotros a la profesora Victoria Sarmiento, a quien no tengo todavía el placer de conocer en persona, pero hemos intercambiado muchos correos y muchos mensajes de WhatsApp en estos últimos meses. Le estoy muy agradecido por estar aquí y nos va a hablar, como nos dirá luego, sobre la escritura epistolar. Recordaréis que en la sesión anterior hablamos sobre la escritura como praxis liberadora en los términos del profesor Andrés Jaume. Hoy seguiremos hablando de la escritura, pero de un género o un subgénero como es la escritura epistolar aplicada a la filosofía, y en el terreno particular de la profesora Sarmiento, que es, y supongo que nos hablará de él, el proyecto Boecio. Una breve presentación de la profesora Sarmiento es que ella es profesora investigadora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la UNAD. Es miembro del equipo coordinador de la Red Colombiana de Filosofía para Niños, y también forma parte del equipo coordinador de Colombia del proyecto internacional Boecio, liderado por la Universidad de Sevilla. Profesora Sarmiento, le doy paso ahora para que inicie su ponencia. Como sabe, unos 50 minutos, 60 minutos para poder dar después una hora para la conversación y el debate. Así que, cuando quiera. Bueno, primero saludarlos a todos y agradecerte, Natanael, porque tú estás confiando y has confiado por referencia indirecta, ni siquiera por mi propio trabajo, de lo que pueda el día de hoy presentarles a ustedes. La sesión pasada estuve muy a gusto escuchando y siento que es un reto importante. Y creo que en la honestidad del ejercicio de diálogo que ustedes me abren, es importante darles un contexto previo al texto que he escrito para compartir el día de hoy. Y ese contexto tiene que ver con lo que llamamos el lugar de enunciación. En principio, si hablo muy rápido, tiene que ver con mi cultura. Intentaré hablar un poco más despacio porque además la entonación y los términos seguramente desde la cotidianidad y la pragmática del lenguaje vamos a encontrar lugares distintos, pero es importante que ustedes sepan que como maestra, como persona que hace su trabajo de investigación en cárceles, como mujer colombiana, para mí es importante que se entienda que mi escritura está encarnada y parte desde una experiencia vital. Yo hoy no les traigo solamente un texto que discute y dialoga con autores de los que seguramente ustedes serán conocedores y que incluso tendrán una comprensión mucho más profunda, sino que yo voy a intentar poner en diálogo ello con una experiencia de vida que es vivir en este lado del charco y desde este lado del charco tratar de hacer filosofía. Lo segundo, además de contarles quién soy yo, es contarles de quién hablo. Cuando yo hablo de la escritura epistolar, yo no la estoy pensando como un subgénero y yo no lo propongo para el seminario como desde la perspectiva del deber ser para que cualquier sujeto pueda llegar a prácticas de autocuidado. Yo estoy pensando en unos seres también encarnados y son las mujeres y los hombres que están en prisión con los que yo trabajo. Es desde allí que yo voy a defender la tesis, que intentaré conociendo ya algunas de los posibles contraargumentos que también allí pueden aparecer, y es como con ellos el trabajo epistolar es un trabajo significativo, entre muchos otros, pero ¿por qué este ejercicio tiene y cobra una validez importante? Estos sujetos encarnados de los que yo les hablo son sujetos que históricamente han vivido una vida llena de desesperanza. Cuando tú naces en un contexto marginal latinoamericano, que además los estudios dicen que más o menos nos demoramos 10 generaciones para salir de un estado de pobreza total, es desde allí que yo les vengo a hablar, desde el trabajo con personas que no han tenido el privilegio de una educación, que no han tenido la oportunidad de tener perspectivas de vida distintas a las que existen en sus territorios marcados por la violencia y la guerra que hay en Colombia. Entonces, esos son los hombres y mujeres de los que yo vengo a hablar, del valor que cobra la escritura epistolar. También es importante decirles que desde la perspectiva filosófica en la que yo me amparo, no es la clásica, nosotros hacemos, y quien
nos hizo aquí el puente con Natanael, ese profesor José Barrientos Rastrojo, que estuvo con ustedes ya en otra oportunidad del seminario. Y ustedes, si algunos lo pudieron conocer o referencio, nosotros hacemos filosofía aplicada experiencial bajo una premisa, y es que la filosofía tiene que tener alguna utilidad para el trabajo también con población vulnerable, marginal. Creemos que las herramientas que brinda la filosofía para desarrollo de pensamiento crítico, para la formación ética, para todo el trabajo en gobierno de las pasiones con ellos es importante. Entonces, desde allí también les estoy hablando y es mi perspectiva de la filosofía. Los autores aquí acompasan las ideas que se nutren más de un trabajo más pragmático, si ustedes me permiten decirlo, porque realmente lo que está de fondo aquí es un ejercicio diario de trabajar con ellos. Dicho esto, el texto que les traigo también es un texto que busca ser distinto de lo que en nuestro ejercicio en Colombia es hacer filosofía con texto no filosófico, porque es que mis textos no son hechos para ustedes, con todo el respeto. Yo escribo textos para quien está en la prisión y necesita acompañarse también para pensar de una manera distinta el mundo. Entonces, este texto que les quiero compartir, quise hacerlo en el estilo de los textos que construyo para ellos. Entonces, por traerles algo que también dé cuenta de las formas literarias que acompañan mi pensamiento. Y entonces, y aquí tengo, pues, como para que ustedes reconozcan un nombre aquí distinto en el grupo, acaba de llegar Luis Triana. Yo no sabía si Luis iba a poder llegar. Luis fue estudiante mío, es todavía mi coinvestigador y es una persona privada de la libertad. Entonces, no me permitirá mentir en algunos de los argumentos que presento aquí como evidencia para defender aquí lo que propongo. Entonces, pues muchas gracias por este espacio y vamos a comenzar. El texto se titula La escritura como autoconocimiento y cuidado de sí, reconstruyendo la identidad y la prisión. Natalia, él pensó que quizás Vicky esta vez no iba a hablar de Boecio, no se salvan. ¿Por qué? Porque es filosofía encarnada. Realmente, como les dije, para mí el sustrato profundo del ejercicio filosófico es cómo me sirve para reinventar y contribuir para que estas personas puedan también volver a hacer otros proyectos de vida. Entonces, el primer apartado se titula Sentirse quebrado, sentirse. Ojo, miren desde donde me estoy parando. La fragmentación de la identidad. La palabra quebrado, en sus acepciones más comunes, puede referirse a un estado físico, como un objeto que se ha roto o una situación económica, estoy quebrado, como una persona o empresa que ha entrado en bancarrota. Sin embargo, cuando se utiliza para describir un estado emocional o psicológico, su significado se vuelve aún más profundo y complejo. Sentirse quebrado puede implicar una fragmentación interna, una experiencia de que las piezas de nuestra identidad parecen desmoronarse. Este quebranto emocional puede surgir tras una pérdida significativa, una decepción profunda o un cambio inesperado de la vida. En este sentido, la persona quebrada se siente vulnerable, como un espejo hecho añicos, cuyas partes reflejan fragmentos distorsionados de sí misma. Esta fragmentación genera un vacío y una sensación de padecimiento prolongado, donde el sufrimiento y el dolor afectan su bienestar y su capacidad para relacionarse con el mundo. Pero quebrado también puede sugerir resistencia. A menudo lo que se quiebra puede ser reparado, transformado. Esta dualidad nos invita a reflexionar sobre la capacidad de renacer a partir de las ruinas. La persona que se siente quebrada puede también encontrar en su vulnerabilidad una fuerza inesperada, la posibilidad de reconstruir y redefinir su vida. Así, ser quebrado puede ser tanto un estado de fragilidad como un punto de inflexión hacia el crecimiento personal. En este proceso, las heridas se convierten en lecciones y las fracturas en caminos hacia una nueva forma de ser. La aceptación de esta condición puede abrir la puerta a la resiliencia, recordándonos que, aunque la vida nos haga sentir quebrados, también nos ofrece oportunidades. El 15 de agosto de 2008, el músico argentino Pedro Aznar presenta en el Teatro Coliseo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su octavo álbum, Quebrado, un disco doble que incluye una canción con este mismo nombre. Aznar ha declarado que esta canción es uno de sus trabajos más logrados. En sus palabras,
En Quebrado me mostré roto frente al público. Cuando cantas algo que te ha pasado, es doblemente duro porque es poner la piel en el fuego, poner a su vez esto es curativo. Te lleva a entender tu dolor, a procesarlo, a poder superarlo, a convertir ese dolor en una canción. Eso sana. Escribir esa canción me sacó de las llamas de un momento muy complicado. Fin de cita. La letra de Quebrado inicia, porque seguramente no la habían escuchado, con unas imágenes que evocan la profunda vulnerabilidad de Aznar. Y dice así: como un océano, como un mar, como un río correntoso, como lago inabarcable, no pude ser la gota. Música en el cántaro, los pájaros del deseo. Aznar utiliza metáforas como un océano o un mar para describir la inmensidad de las emociones que enfrenta. Estas referencias sugieren una sensación de ser arrastrado por las corrientes abrumadoras, simbolizando el dolor y la confusión que acompaña el estado de sentirse quebrado. La frase "no pude ser la gota" sugiere una sensación de insuficiencia, de no poder cumplir con las expectativas, lo que puede reflejar un sentimiento de frustración. La gota puede simbolizar algo pequeño, pero a la vez algo esencial, lo que intensifica el impacto de esta incapacidad. La metáfora, música al cántaro, puede interpretarse como la lucha que expresa emociones reprimidas. El cántaro representa un contenedor de sentimientos que espera ser liberado. La pausa que abraza y suelta sugiere un momento de reflexión y conexión, un respiro que permite procesar el dolor antes de dejarlo ir. Por su parte, Los pájaros del deseo introduce un elemento de esperanza y anhelo, representando aspiraciones y sueños que aún persigue a pesar del quebranto. Esta combinación de imágenes refleja la complejidad de las emociones humanas, donde la lucha y la esperanza coexisten en un delicado equilibrio. En este contexto, el padecimiento se convierte en una experiencia fundamental que, aunque dolorosa, puede ser catalizadora para la transformación. El sufrimiento vivido a través de la incapacidad de ser gota y la lucha por liberar. La música en el cántaro enfatiza cómo el dolor puede ser una parte intrínseca de ese proceso de autoconocimiento. Aceptar y enfrentar este padecimiento es esencial para poder soltar lo que nos pesa y permitir que los pájaros del deseo encuentren su vuelo, simbolizando así la posibilidad de renacer y buscar nuevos caminos hacia el bienestar. Estas metáforas, y podría continuar utilizando otras, nos permiten reconocer algunos elementos claves en lo que significa sentirse quebrado. Ahora, la imagen de la fragmentación de la identidad en el contexto de alguien que está privado de la libertad a causa de sus acciones, aunque muchas veces también de sus omisiones, se revela una dimensión aún más profunda del sufrimiento. Para cada persona que se encuentra en esta condición, el quiebre no es solo emocional, sino que se manifiesta en una experiencia de despojo de la libertad y de la posibilidad de redención. La inseguridad se intensifica, ya que la cárcel se convierte en un espejo de sus propias decisiones, pero también en la máscara que la máscara que solía llevar se quiebra. Es cuando se libera este tiempo para estar consigo mismo que se revela ese yo vulnerable, pero también ese yo asustado. La lanza que se ha abierto en el costado, dice la canción de Aznar, puede interpretarse como las consecuencias de los actos que dejan cicatrices emocionales y en muchos casos un profundo arrepentimiento. Hago un paréntesis porque no quiero que el uso de estas metáforas lleve a una comprensión romántica frente al hecho delictivo que en estas situaciones lleva a que estas personas se encuentren privadas de la libertad. Pero hago un inciso, no todos los que están en cárcel son culpables. 1. 2. Nosotros nos vamos transformando y las acciones que hicimos en un momento de la vida, quizás en otro momento de la vida no tomaríamos las mismas decisiones. ¿Sí? Hay un proceso de crecimiento. Y en el contexto de las cárceles en las que yo trabajo sobre todo con muchachos de 18 años, muy jóvenes,
que no han tenido la experiencia de mundo ni las posibilidades de desarrollo de todas sus capacidades cognitivas, sociales, afectivas, que les permitan tomar unas decisiones más coherentes con sus proyectos vitales. Hecho ese inciso, vuelvo sobre esta cuestión del arrepentimiento, porque es un concepto que aparece frecuentemente cuando ustedes dialogan con ellos. Una gran mayoría se sienten muy arrepentidos, apenados, no tienen cara para ponerle a sus familias, pero tampoco a la sociedad. Sienten vergüenza, es un concepto que los define permanentemente. No a todos, pero a muchos sí. ¿Quién soy yo? Yo soy el malhechor, yo soy el interno, yo soy el penado, yo soy una mala persona. Donde la persona lucha por reconciliar su pasado con el presente. Es que yo era una estilista, yo era una buena mamá, con estas nuevas ideas asociadas al crimen, enfrentándose al miedo de no poder renacer y encontrar un propósito en un entorno tan restrictivo. Pensemos que estamos hablando de entornos en los que ni siquiera el tiempo es algo que está bajo mi potestad. En Colombia, las personas privadas de la libertad, a modo de ejemplo, desayunan a las 6 de la mañana, almuerzan a las 10 de la mañana y cenan a las 2 de la tarde. El cuerpo debe adecuarse a esos horarios. ¿Por qué? Porque parte del castigo, que ahora no es, como diría Foucault, es infligir el dolor, sí es sobre el control de una educación total que implica el control de todas las esferas posibles, y el tiempo es una cuestión fundamental aquí, porque el tiempo no se decide. Ellos tienen que, perdieron, eso es la economía de los derechos, se pierden ciertos derechos como poder decidir en qué empleo un tiempo. Esto ya no es una decisión en todos los casos. Pero en ese proceso se produce una fragmentación y una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Porque me lo están diciendo todo el tiempo. Los guardias me están diciendo de una manera, el capitán, mi familia y yo mismo, ¿qué estoy diciendo de mí? Así la fragmentación se convierte en un viaje hacia esa fragmentación de la que estoy hablando, que produce ese miedo a no poder renacer de eso que soy ahora, de eso que se dice de mí, ¿sí? En ese escenario restrictivo, a su vez, puede convertirse también en la posibilidad de un viaje hacia el autoconocimiento y a la posibilidad de reconstrucción de una nueva identidad, incluso en medio del dolor y de la pérdida de la libertad. 2, de la fragmentación de la identidad a la emergencia de la conciencia. La fragmentación de la identidad en el contexto de una persona privada de la libertad ofrece una oportunidad valiosa para examinar el papel de la conciencia en la búsqueda de sentido. Citando a María Zambrano, la conciencia se abre al mundo impulsada por un deseo inherente de trascendencia. Como señala Zambrano, cito, la crisis muestra las entrañas de la vida humana, el desamparo del hombre que se ha quebrado sin asidero, sin punto de referencia, de una vida que no fluye hacia meta alguna y que no encuentra justificación. Fin de cita. Esta afirmación resuena especialmente en aquellos que enfrentan la privación de la libertad, quienes a menudo se sienten despojados, como hemos dicho, de esa identidad, pero porque se sienten desprovistos de propósito. El reconocimiento de esta fragmentación y el esfuerzo consciente por recomponer esta identidad es crucial para dotar de significado la existencia. Así, la conciencia no solo refleja lo que sucede, sino que actúa como un puente hacia la comprensión y la reconstrucción de ese yo, que en este proceso el individuo coge y tiene la posibilidad de redescubrir ese valor y propósito y convertir ese dolor en una herramienta para el crecimiento y la resiliencia. Dice Zambrano que en medio de la crisis tenemos el privilegio de poder ver más claramente. En esta claridad revelada por la experiencia del sufrimiento, y aquí es el sufrimiento del cuerpo, todo lo que significa también para la mente verse en esas condiciones, ofrece una perspectiva única sobre la vida humana. Claro, única en este sentido, ustedes dirán, hay muchas más situaciones en las que el sujeto aflora toda esta experiencia existencial, pero ese es el que yo les conozco y del que les vengo a hablar. La conciencia se convierte entonces en un medio para desentrañar el sentido de la existencia, permitiendo entonces a aquel quebrado levantarse. La conciencia en su manifestación más pura sirve de puente entre el individuo y el mundo que le rodea.
Sánchez Dorado, interpretando a Zambrano, señala, despertar no solo implica una apertura hacia lo externo, sino también un reconocimiento del propio ser y sus limitaciones. Al enfrentar la realidad, la conciencia crea un campo de tensión donde coexisten el deseo de pertenencia y la inevitable distancia de lo que anhelamos comprender. Ese anhelo de comprensión que va en doble vía, comprenderme a mí, en mis circunstancias, como persona privada de la libertad, pero también ese deseo de comprender por qué los demás no me aceptan, qué debería hacer para reconciliarme, es una tensión permanente en este proceso de reconfiguración de mi identidad. ¿Quién quieren que sea? Si no puedo ser otra cosa, yo ya soy esto. Es parte de las preguntas que están allí permanentemente en los ejercicios de diálogo que hacemos con ellos. Este impulso hacia el conocimiento se transforma en un viaje hacia el autoconocimiento, donde cada intento de trascender la distancia nos lleva a descubrir la complejidad de nuestra existencia. Un ser que anhela conectar, pero que también debe lidiar con la soledad inherente a su propia conciencia, encontrando en ella la clave para transitar ese camino de autoconocimiento. Sin embargo, al asumir la carga de nuestras propias acciones, que es parte del proceso, porque una cosa es cuando estoy allí y hay un proceso de negación frente a cuando yo logro reconocer qué acciones me llevaron a esta situación y qué quiero y qué no quiero seguir incorporando el resto de mi vida. El asumir esta carga de la propia acción también permite reconocer el peso de las expectativas y sufrimientos de los demás, especialmente cuando se es privado de la libertad. En este contexto, la conciencia de ser responsables no solo de nuestro propio camino, dañé mi vida, sino también del impacto de nuestras decisiones y cómo ellas tienen una repercusión en los otros se vuelve crucial. Zambrano en Persona y Democracia señala que no podemos vivir plenamente como personas si somos conscientes de que nuestra existencia puede pesar sobre quienes están a nuestro alrededor, limitando incluso sus necesidades más básicas. Esta noción subraya la interconexión entre el individuo y la comunidad, revelando la profundidad de las reflexiones de Zambrano al afirmar que, cito, solo se es de verdad libre cuando cuando no se pesa sobre nadie, cuando no se humilla a nadie, incluso a sí mismo. Fin de cita. Por tanto, la condición humana implica que la humillación o el sufrimiento infligido a cualquier individuo resuena en todos. Al ser conscientes de nuestras acciones y su efecto en los demás, podemos encontrar una vía hacia la reconciliación y el entendimiento transformador de ese dolor. Al explorar la experiencia de sentirse quebrado, y volvemos sobre este concepto, el sufrimiento que este conlleva, surge la necesidad de una conciencia como un medio para la reconstrucción personal. Sánchez Dorado, en su análisis de la obra de Zambrano, destaca que, por ejemplo, en un texto como Hace un saber sobre el alma, es precisamente la escritura la que permite al individuo liberar esa voz interna, superar las limitaciones de la comunicación oral, que a menudo está marcada por la inmediatez y la circunstancialidad. Y estamos partiendo de un escenario en el que puedes dialogar con otros, en el que puede darse una conversación. Yo estoy hablando de personas que en muchos casos están en aislamiento total y en otros casos los momentos de compartir son solo algunos al día y en todo caso la mayor parte del tiempo están en soledad. Entonces, todo lo que podría darnos la oralidad en otros contextos, aquí se ve mucho más limitado. Entonces, Zambrano subraya que la escritura debe estar guiada por una fidelidad a la verdad, evitando cualquier sombra de vanidad que pueda distorsionar el mensaje. La palabra escrita se convierte en un refugio, y me gusta ese término porque para muchos de ellos se convierte en un refugio, donde se pueden explorar los secretos más profundos y las experiencias más íntimas, facilitando un reencuentro tanto con uno mismo como con los demás. ¿Por qué? Y me voy a empezar a anticipar con lo que vengo a decir, y es que en el ejercicio de construir cartas, epístolas, en las que eso que yo he
generado como experiencia vital se convierte en la oportunidad de brindar un consejo al otro, allí se empieza a tejer ese puente entre esa conciencia y esa conciencia que se da a los demás. Porque no es la escritura de un diario, estoy hablando de la escritura de una carta que va dirigida a un interlocutor, que la escribo en conciencia total de que esto que escribo no se va a quedar solo para mí, sino que se lo voy a entregar a otra persona. Incluso yo, un interno puede decirle algo a otra persona y puede ser algo valioso. Sánchez refuerza esta idea al señalar que el acto de escribir no solo implica un compromiso moral, y aquí empezamos con esta cuestión, y es la exploración del desarrollo de la dimensión moral con personas privadas de la libertad, cómo la escritura se convierte en un vehículo para explorar esa dimensión moral. Creo que el texto habría sido más preciso si yo no hablara de escritura, sino de reescritura, porque lo que hacemos con los hombres y mujeres privados de la libertad son ejercicios que les permiten a ellos escribir, hacer un primer ejercicio en el que organizan sus ideas en torno al tema que estamos tratando. Pero lo más importante no es ese primer ejercicio que aflora desde su espontaneidad, sino el ejercicio reflexivo que le sirve a ese primer ejercicio de escritura. Cuando los convocamos a volver sobre el texto con nuevos lentes y fijarnos si faltó algo allí, qué decirnos a nosotros o a los otros. En ese ejercicio de reescritura, en el que aflora esa reflexión profunda, es en el que me estoy ubicando yo para decir que la escritura ofrece una vía de escape frente a ese tedio y a esa mentira existencial en la que ellos empiezan a habituarse, porque estamos hablando de unos sujetos que en términos morales terminan aceptando o actuando de la manera que esperan que actúen en los entornos carcelarios, aunque por dentro sientan que porque eso hay que hacerlo así, yo no lo haría así, yo le contestaría tal cosa al guardia, no lo hacen, porque la manera en que entendemos, al menos en el contexto colombiano, la formación moral de los individuos privados de la libertad es acójase a la norma, y acójase a la norma sin decir nada. Y ese acogerse lleva al desarrollo de una doble moral, porque es que eso no significa que ellos en la profundidad no sientan inconformidad frente a ciertas injusticias o situaciones que ellos experimentan frente a la negación, por ejemplo, garantía de algunos de los derechos fundamentales, porque estábamos hablando de escenarios en los que si le caes mal a alguien hoy no hay comida. Y tú aún así debes actuar de unas maneras correctas porque el temor también a las consecuencias empieza a desarrollarse, pero no es un desarrollo moral auténtico, es lo que quiero decir. Aquí no se está desarrollando una conducta moral acorde a esas nuevas ideas morales que se van incorporando. Por el contrario, muchas de las personas privadas de la libertad lo que aprenden adentro es hacer la fechoría de otra manera y lo que dialoga con otros es otras maneras de extorsionar. En Colombia hay muchos fenómenos asociados a y redes que lo que hacen es que te llaman desde la cárcel y desde ahí se produce toda la cadena de extorsión. Y ese proceso que uno esperaría que se dé de reeducación moral no termina dándose. Por el contrario, lo que se da es un proceso de mayor deformación moral de lo que ya era la situación que llevó al sujeto a la condición de cárcel. Entonces, ahí es donde estoy parada cuando digo que el sentido de la escritura auténtica se presenta como la posibilidad de encontrarse con la pregunta profunda por el sentido de la existencia. El ejercicio de escritura para ellos, que en muchos casos no han tenido el privilegio de tener una formación en las letras, incluso tenemos en la población carcelaria colombiana de los 120.000 personas que tenemos en este momento a nivel intramural, solo 3.000 personas llegan a un grado de escolaridad superior, o sea, que tienen una formación profesional. La mayoría, más del 90%, tienen un nivel de escolaridad muy bajo. Entonces, la escritura no ha sido una herramienta explorada por ellos de manera permanente, a la que estén habituados. Realmente
es un recurso que para muchos de ellos es novedoso, que incluso pasa por un proceso de aprendizaje, porque muchos de ellos llegan, son iletrados cuando empezamos estos procesos de formación y vamos acompañándolo desde el garabateo, las gráficas, hay muchas formas de escritura. Entonces, que exploramos precisamente para llevarlos a eso que yo les decía, ese nivel de profundidad y reflexión en torno al sentido de su propia existencia. Allí la libertad y la liberación son por tanto de naturaleza, en el ejercicio de la escritura, la liberación cobra un matiz moral y es tener la oportunidad de comunicar algo, ¿no? Para lo que no hay oídos que me escuchen. Ellos están en un escenario en el que no hay oídos en la cotidianidad, no hay el quien me permita o me escucha a mí en estas disertaciones y mis nuevas reflexiones. Eso no ocurre. Las conversaciones cotidianas que se dan en estos escenarios tienen que ver más con lo inmediato, con el resolver ese día a día, con los conflictos que ellos tienen. Pero la generación de ese espacio para la reflexión que motivan este tipo de propuestas de ejercicio de escritura, ellos las experimentan como un espacio para liberar y pensar cuestiones que ellos no tienen permanentemente tiempo para ello, ni la posibilidad, ni las herramientas. El diálogo consigo mismo se convierte también en una herramienta de liberación. Se logra a través de esta defensa de su propia soledad, aprender a abrazar esa soledad y evitar caer de todas maneras en un solipsismo que no les permita que en ese ejercicio de escritura libre, que los lleve a encerrarse más en esas ideas, sino que nosotros al incorporar en el ejercicio de escritura la propuesta, por ejemplo, de hacer esas cartas para otro, lo que hace es ser un puente entre esa comunicación creativa con los demás. Esta interconexión que Zambrano describe como una comunidad espiritual permite que lo que surge en esa soledad, la sed de verdad que colma la vida humana, se exprese y se comparta de una manera auténtica. Tercero, la escritura, un camino hacia el autoconocimiento y el cuidado de sí y de los otros. En este sentido, la escritura se presenta como una forma privilegiada de esa comunicación a través de las palabras. El individuo no solo explora su propia intimidad, sino que también se abre al mundo, facilitando un diálogo que enriquece tanto al autor como al lector. Así, la experiencia de la soledad se transforma en una fuente de creatividad y conexión, donde la búsqueda de la verdad se convierte en un elemento fundamental para la realización personal y la cohesión comunitaria. Esta idea resuena en las enseñanzas de los estoicos. Séneca, Marco Aurelio, emplearon la escritura como un medio para reflexionar sobre la vida y las virtudes, encontrando en el proceso un sentido de claridad y propósito, al igual que Zambrano, que sostiene que la escritura permite un encuentro auténtico con uno mismo y con los demás. Los estoicos utilizaban la palabra escrita para transformar el sufrimiento en sabiduría. De esta manera, ambos enfoques resaltan la capacidad de la escritura, no solo como un acto individual, sino como un puente que conecta las experiencias humanas, facilitando una comprensión más profunda de la existencia. La escritura estoica se manifiesta a través de distintos estilos y formatos, cada uno con su propósito específico, pero todos comparten un enfoque común, la búsqueda de la sabiduría y la comprensión de la naturaleza humana. Séneca, con su estilo epistolar, utiliza las cartas como un medio para ofrecer consejos prácticos sobre la vida y la moral. Sus escritos son introspectivos, buscando establecer un diálogo íntimo con el lector y promover una reflexión personal. A través de su prosa, invita a cuestionar nuestras emociones y deseos, enfatizando en la importancia de la autodisciplina.
Epicteto, por su parte, adopta un enfoque más pragmático, lo que puede verse en el Quiridión. Su escritura es directa y accesible, diseñada para proporcionar herramientas prácticas que permitan a las personas vivir de acuerdo con los principios estoicos. Se centra en el control de las emociones y la aceptación de lo que no podemos cambiar, ofreciendo un enfoque claro y conciso en búsqueda de empoderar al lector en su camino hacia la serenidad. Marco Aurelio, a través de sus meditaciones, transforma la escritura en un ejercicio de autoconocimiento. Sus reflexiones, escritas en momentos de soledad y crisis, revelan la vulnerabilidad del ser humano y la necesidad de enfrentar la adversidad con fortaleza. Su estilo personal y reflexivo conecta con las ideas de Séneca y Epicteto, añadiendo una dimensión emocional que humaniza los principios estoicos. De este modo, la escritura de estos tres autores no solo proporciona una guía filosófica, sino que también establece un espacio de diálogo interno que invita a explorar la propia vida. La interconexión entre sus estilos y enfoques resalta la riqueza del pensamiento estoico, pero muestran además que la escritura puede ser un medio poderoso para ese trasegar en el autoconocimiento y la transformación personal. La escritura en sus diversas formas se erige como un potente medio para la autorreflexión y el cultivo de la virtud, tal como lo ejemplifica Séneca, Marco Aurelio y Epicteto en sus obras. En el contexto contemporáneo, hemos leído de pensadores como Foucault el valor que guarda la escritura como un mecanismo de autoformación y autocuidado. Foucault propone que la escritura, a través, por ejemplo, de las hiponemata, resulta esencial como un proceso de vigilancia personal y la construcción de una vida ética, resaltando su relevancia para la formación de esa identidad. Es justamente en esta intersección entre la escritura, pero no estoy hablando de cualquier escritura, porque lo que nosotros motivamos son procesos de escritura filosófica, aparece entonces este concepto como resultado de los ejercicios de escritura de ellos, y es que empieza a emerger la necesidad de autocuidado, que se manifiesta de manera significativa en estos relatos, en estos escritos, en los que los sujetos no solamente reconocen sus acciones, sino el deber ser de sus futuras acciones. Se exploran experiencias, se exploran emociones, pero la escritura también se vuelve un medio para transformar su realidad. Miren ahí con lo que me estoy arriesgando para las preguntas. Pero es que esta es una escritura que encarna no solamente el narrarle a otro lo que me pasó y ya no lo cuento solamente desde, en muchos casos, mi rol de víctima y cómo terminé en la cárcel, porque tenemos, perdón el paréntesis y perdonen lo anecdótica, pero ustedes no se imaginan lo que es para una mujer estar en la cárcel porque fue violada por un guerrillero y termina en la cárcel porque mató a un ser humano en defensa propia. Ustedes dirán, es desde esa visceralidad, desde ese dolor existencial, desde el que yo les estoy diciendo que para ellas la escritura se vuelve un medio para transformar su realidad. La resiliencia se cultiva en este tipo de escenarios que ellas logran generar para sí mismas. Regalarse un tiempo para la escritura, es regalarse un momento para pensar su lugar en el mundo, pero también para pensar hacia futuro su lugar en el mundo. Cuando ellas escriben para sí, y es que nunca dejes de ser una buena mamá, es lo que ellas están diciendo, nunca dejé de ser. O cuando ellas se dicen allí y se ponen y nos dicen, porque en el ejercicio epistolar ellas escriben consejo para otros y le dicen a otras internas, nunca se dejen creer que son malas personas. Ahí hay un conocimiento que aflora y que puede también aflorar en otro escenario oral seguramente, pero para ellas que habitan tanta soledad, es en este escenario de escritura donde se revela con mayor claridad esa verdad. La experiencia en las cárceles de Colombia revela que la escritura puede ser un acto de resistencia. Entonces estoy diciendo que no solamente es un acto que me permite reflexionar y mayor claridad frente a lo que soy, lo que quiero ser, sino que además es un acto de resistencia. Miren, nosotros a diario sufrimos para que a nosotros nos dejen además tener un cuaderno
con las requisas que hay, a veces tenemos procesos, nuestros procesos son de 6 meses, 4 meses. Nos quitan los cuadernos como si eso fuera una cosa, que ejerciera violencia sobre otros cuerpos o que esas ideas, quién sabe qué terminen siendo. Pero el derecho a la escritura muchas veces no está. No tenemos acceso al recurso para escribir. Y ellas conservan con mucho amor sus cuadernos, pero sabiendo que un día cualquiera nos los quita. Entonces se convierte en un privilegio y en un acto de resistencia, donde a pesar de las barreras estructurales como el analfabetismo y la falta de acceso tecnológico, los participantes buscan expresar su voz. Es en este escenario que proyectos como el Proyecto Boesio demuestran que la escritura, ya sea en formato de cartas, de epístolas, o incluso en medios digitales, porque en algunos centros penitenciarios tenemos acceso por medio de una cámara, no es más, no tenemos YouTube, pero tenemos cámara. Sigue siendo un camino hacia la autoexploración y la conexión humana. Al revitalizar la práctica de la escritura en contextos adversos, se resalta el poder transformador de la palabra, manteniendo vivo el legado de la filosofía estoica en la búsqueda de una vida más significativa y ética. En este contexto de privación de libertad, el proceso de escritura se convierte en una vía esencial para la reconstrucción de esa identidad fragmentada. La cárcel, lejos de ser solo un espacio de castigo, puede también transformarse en un lugar de reflexión y una oportunidad para avanzar en el autoconocimiento. Para muchos la escritura se manifiesta como un acto liberador, una oportunidad para dar sentido a ese sufrimiento y confrontar la fragmentación, reconocerla y recoger esos pedazos esparcidos por las circunstancias de la vida. La experiencia del quebranto, tal como la describe Aznar, resuena profundamente en quienes enfrentan la adversidad de la cárcel. Las metáforas de la vulnerabilidad y el miedo presentes en su obra reflejan un estado emocional que puede ser esperado y comprendido a través de la escritura, como el propio Aznar lo hizo, que fue lo que nos dijo: cuando yo escribí esta canción estaba quebrado, pero fue doblemente difícil, no solamente escribirla, después cantarla para otros y decirle a los otros estoy quebrado. Y eso es lo que comunican muchas de estas cartas, ese estado de vulnerabilidad, pero también esa necesidad de recogimiento. Y en el ejercicio de reescritura, también ir ganando esas herramientas para recogerme, que es algo muy difícil. Nosotros estamos habituados a pensar procesos de escritura y seguramente muchos de ustedes como docentes universitarios, en el que la escritura me permite examinar procesos de comprensión, ver niveles de desarrollo cognitivo, pero aquí es más que eso. Es la posibilidad y una ruta a una relectura de la propia existencia, a una oportunidad que no se ha tenido. Cuando yo les digo a mis chicas, ustedes son aprendices de filosofía y un aprendiz de filosofía se entrena en la práctica de escritura, no solamente les estoy dando un efero y una hoja, estamos buscando que encuentren otras herramientas, otras claridades para seguir escribiendo esa historia de vida que va más allá de la carta, pero la carta es un impulso y es la oportunidad de volver a escribir esta historia. En Colombia no sé si pasa allá también, casi todas las políticas de trabajo con las personas privadas tienen un re, y lo digamos, aquí hablamos de resocialización, de reeducación, reintegración, pero ese re no es de volver a un estado anterior. Este re acá en este sentido profundo es de transformación y como la escritura para ellas como un ejercicio que empieza a ser habitual, que se incorpora en la cotidianidad, algo que nunca había estado en su cotidianidad, porque muchas de ellas no han pasado por procesos académicos, se vuelve una herramienta para reflexionar. Esos ejercicios y esas tareitas diarias de escritura son la oportunidad para verme de otra manera, para flexibilizar el pensamiento. Pero de fondo, ahí hay una batalla existencial por poder recuperar la voz. Y entonces ya voy terminando porque el tiempo ya empieza también a disminuir. La escritura, al permitir que se externalicen los pensamientos y los sentimientos más oscuros en muchos de estos casos, ofrece a su vez una posibilidad de reconciliación. Al abordar la fragmentación de la identidad, los participantes de proyectos como Boesio pueden reconocer que su pasado
no define su futuro. A través de la narrativa de sí, pero a través también de estos ejercicios, diría, de requerir de atestación. Sí, yo lo hice, pero yo también me comprometo que lo voy a hacer de manera diferente. Se puede reescribir la historia, eligiendo cómo quieren ser percibidos, cómo desean vivir a partir de ahora. Hay un ejercicio que esta mañana estábamos haciendo con un grupo que se llama Escribe tu epitafio. Yo les aseguro que ninguna persona, al menos con las que yo durante estos años he trabajado, escribe en su epitafio: yo quiero ser recordado como el mejor mafioso. No es lo que escriben las personas. Las personas, cuando se ven interpeladas por esas palabras con las que quiero que me recuerden, casi siempre se van a eso que es lo más cercano, y es su experiencia como padre, como madre, su experiencia como una persona justa. Ustedes se sorprenderían cuando una persona dice: pero que está en la cárcel, me dice que quiero ser recordada por una persona justa, una persona buena. Sí, queremos ser recordados asociados a muchos valores. Y entonces el tránsito nuestro es: lo escribiste. ¿Qué falta para transitar para que llegues a ser ese que quieres ser? ¿Qué falta? Porque la buena muerte, en muchas culturas, hemos hecho una relación para comprender la buena vida. Y ahí hay una relación, hay una conexión. ¿Cómo la tejemos? ¿Cómo llegamos hasta allá? Y entonces ese acto de reescritura se convierte, repito, en una posibilidad de elección. Yo quiero elegir cómo ser percibido y cómo quiero vivir la vida de ahora en adelante. La escritura vista de este modo fomenta una conexión con los otros, lo que es crucial en un entorno tan aislante como es el entorno penitenciario. Compartir historias permite a los individuos ver que no están solos en su dolor, que hay otros que también se sienten quebrados, lo que fortalece el sentido de comunidad. Lo más bello de estos procesos, que no solo se quedan en la escritura, sino que después tienen momentos de diálogo donde compartimos nuestros textos, donde generamos procesos de reescritura comunitaria, es reconocer esa interconexión, esa humanidad profunda en los otros, que se convierte en una fuente de apoyo, pero también de esperanza, donde la experiencia compartida puede inspirar un sentido renovado y un propósito. El poder de la escritura, entonces, radica en su capacidad para transformar el sufrimiento en un recurso para el crecimiento personal. Al plasmar sus luchas en el papel, los individuos pueden reconocer sus propios miedos, limitaciones, pero también sus fortalezas y deseos. La fragilidad se convierte en un poder, una fuente de poder, donde el quebranto inicial se transforma en un impulso hacia la reinvención. Bueno, el texto es mucho más largo, pero yo creo que ahí hemos puesto algunos elementos. Voy a irme al último apartado, las últimas dos párrafos, como para dar un cierre. Al elegir el camino del autoconocimiento y el cuidado a través de la escritura, tenemos la oportunidad de redefinir nuestra identidad en lugar de ser meras víctimas de nuestras circunstancias. Es una invitación a convertirnos en agentes, aquí el concepto de agenciamiento, el escritor como un agente de cambio, capaz de transformar su realidad y contribuir positivamente a ese entorno que le rodea. Esta decisión consciente, por eso hablábamos de la conciencia hace un rato, permite renacer, no solo como individuos más resilientes, sino como miembros de una comunidad más empática y solidaria, que creo que es lo que buscamos al cierre de estos talleres que nosotros hacemos con ellos. El proceso de reconstrucción de la identidad quebrada no es un destino final, es un viaje continuo de autodescubrimiento y conexión, en donde la escritura favorece el encuentro con el sufrimiento, a ponerle cara, pero también para reconocer a través de las letras nuestras capacidades de crecimiento, abriendo un camino hacia la existencia, hacia una existencia más plena, en la que el significado y las relaciones se convierten en un pilar fundamental de la existencia. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, profesora Sarmiento. A mí me ha gustado mucho. Abrimos ahora un turno de preguntas y de comentarios para el debate. ¿Alguien quiere empezar?
Fernando. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que Juan Diego había levantado la mano antes. No sé si prefiere después. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su charla. Yo tenía una especie de comparación y una pregunta a partir de esa comparación. He visto que ha citado algunas cartas famosas, ¿no? de estoicos, principalmente. Me gustaría saber si ha pensado o ha trabajado las cartas de Platón como posibilidad de incluirlas en este género. Es decir, si de alguna manera las cartas de los estoicos que presenta son algo así como el intento de la reconstrucción de una vida o cierto ejercicio educativo, si las cartas de Platón podríamos considerarlas como tales, si lo ha trabajado. Y por otro lado, me preguntaba si la escritura sin filosofía no puede también o sea, podemos correr el riesgo de que sirva como instrumento no tanto para descubrirnos a nosotros mismos como para engañarnos a nosotros mismos. Estaba pensando, por ejemplo, no son exactamente cartas, pero la Guerra de las Galias de Julio César, no sé hasta qué punto, por ejemplo, sirve no tanto para reconstruir reconstruirse a uno mismo a partir de la honestidad, como para componer un relato que casi sustituye la posible villanía de uno en un momento dado, ¿no? En ese sentido, la filosofía entendida de una manera sencilla, ¿no? Como querer saber, ¿no? Como relacionarse honestamente con las cosas y con uno mismo, si no es un componente necesario para que la escritura sea reconstructiva o educativa, ¿no? Y no tanto quizá como compositiva de un relato que sustituya lo que ha pasado realmente. Muchas gracias. Vamos uno a uno, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Gracias. Perdón, soy muy nueva. Juan Diego, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en el ejercicio de Boecio solamente hemos trabajado con el estoicismo. En eso sí te soy honesta. Por las características de los propósitos que perseguimos en el trabajo con ellos. ¿Sí? Para nosotros, en específico, los pilares que persigue ya de por sí la propuesta estoica coincide y va muy bien con lo que nosotros queremos hacer, sin decir por eso que básicamente podríamos explorar es que, tú sabes, uno podría utilizar casi que cualquier autor, porque además aquí estamos hablando de un medio, ¿no? O sea, el pretexto podría ser casi que cualquier movimiento, no solamente Platón, casi, Pepe estuvo explorando un tiempo trabajarlo desde existencialistas y desde ahí hay cosas muy chéveres por hacer. Igualmente con los géneros. Yo he ensayado, hablando de ensayos, funciona muy bien trabajar también con ellos. A veces aforismos, hay muchos tipos de textos, no solamente las que les dije hoy. Ellos también pueden escribir sus aforismos, ellos hacen muchos tipos de ejercicios de escritura, pero quise hablar en particular de estas y porque a ellos sí les damos ejemplos de cartas de estos autores. ¿No? Ellos, digamos que nosotros vamos insertando en el ejercicio práctico, porque como esto es filosofía aplicada, lo que hacemos son ejercicios o experiencias que permiten llegar a los conceptos a partir de las preguntas que ponemos en circulación y allí vamos insertando algunos textos a modo de pretexto, pero los textos que incorporamos son textos estoicos. No, digamos que en los 6 años que llevo transitando la experiencia, he sentido que sí, que también hay una necesidad de innovar, porque además es que lo que te sirve en un centro penitenciario no te sirve en otro. El trabajo con mujeres además varía mucho dependiendo con las edades, dependiendo la zona. Colombia también puede ser muy diversa, incluso geográficamente, y seguramente uno podría encontrar en unos más que en otros otras cosas que de pronto no nos presten y que encontremos limitación por el propio lenguaje en el que están escritos estos textos, pero por ahora la experiencia va ahí. ¿Qué pasa con la cuestión, el segundo punto de esa escritura sin filosofía, el riesgo que podría generar, más bien de un ocultamiento para sí mismo, incluso de la verdad y para otros? El riesgo está que nosotros en este tipo de procesos formativos hacemos un cultivo
de disposiciones, desarrollo de habilidades que les permita tener como aspiración una escritura honesta y auténtica. Y es que ellos, ¿qué tienen que engañarme a mí? ¿Sí? Vicky no tiene ninguna injerencia para que salgan de la cárcel, esto no les disminuye penas. Realmente este proceso, a la única persona que en últimas terminaría desaprovechar la oportunidad de regalarse ese tiempo de escritura, el desaprovechamiento, la única persona que realmente termina afectando, pues es. Entonces, digamos que ellos no están obligados a estar con nosotros en Boecio, no ofrece ninguna garantía, como les digo, en términos de que esto le cuente como formación y entonces voy por los puntos, eso no pasa con Boecio. Van los que quieren, ponemos unos criterios, establecemos unos criterios, generamos un lugar seguro en el que ellos sientan que pueden decirme, es que yo quiero matar a mi mujer y lo puedan decir con total claridad, pero también les puedo decir que hay procesos en el que pasan de quiero matar a mi mujer a, oiga, profe, de pronto no es lo primero que quiero salir a hacer cuando salga de la cárcel, ¿no? Entonces, claro que la escritura, y la usamos, y en general día a día vemos cómo la escritura se utiliza y se presta para la manipulación, pero la manera en que se presta el ejercicio y que ellos reconocen el valor del ejercicio, sí termina, esto no es matemática, no te puedo decir con exactitud, pero te digo que en general ellos se observa tanto en sus actitudes como en lo que ellos dicen, que se enfrentan con honestidad al texto y con honestidad también se dicen, no, es que yo no voy a ser capaz, o yo sí voy a ser capaz, pero al menos es el escenario también para escribirlo y para decirse unas cuantas verdades a ellos mismos y a los otros. Okay. Muy bien, gracias. Vamos ahora con Juan Diego, ¿puede ser? Adolfo. ¿Juan Diego? Yo había De dicho, acuerdo. perdón. Bien, buenas tardes y muchas gracias por su intervención que me ha traído buenos recuerdos de mi estancia del año pasado en Medellín, en el que tuve ocasión de conocer Colombia y ese tono es realmente agradable. Además, hablan ustedes siempre de una manera muy aterrizada, muy encarnada, como empezaba usted su intervención, ¿no? Diciéndonos que quién se ha presentado, decía en nombre de quién hablaba, cuál era su situación. Me ha parecido que eso es algo importante, ¿no? Para no quedarnos en hablar de libros solamente, sino en hablar de filosofía, que parece que no es lo mismo. A mí hay un par de cosas que me han llamado la atención. La primera es que ha mencionado que el proyecto se llama Boecio, pero no he oído hablar. Es verdad que mi escucha de su intervención ha sido un poco entrecortada, por diferentes motivos, pero no me ha parecido que explicara por qué se llama el proyecto Boecio y qué conexión tiene la figura de Boecio con el pensamiento estoico, que es en el que parece que se están apoyando. Es verdad que la consolación de la filosofía, pues, tiene ese punto, ¿no? de una escritura hecha en circunstancias de prisión, pero también es verdad que hay cierta conexión parece ser, con las cartas paulinas, con algunas de las cartas de Pablo, que también están escritas en prisión, algunas de ellas, y sin embargo esa conexión no me ha parecido verla. Y después en una segunda pregunta, estamos ahora dándole muchas vueltas a la dualidad oralidad-escritura. Me ha gustado mucho su intervención y ya le digo que me ha sido relativamente sencillo ponerme en situación porque mi primer empleo fue de enfermero en la prisión de mi ciudad, ¿no? Entonces sé que es un entorno difícil. Y quería preguntarle por las experiencias de oralidad que se dan en el encuentro que ustedes hacen con los internos, con los presos, a raíz de la escritura. Es decir, todos tenemos la experiencia, ahora hemos tenido hace poco la Escuela de Grandes Libros, que era una ocasión de hablar sobre textos. Y es algo que hacemos a menudo. Cogemos un buen texto y ese texto nos da pie a tener una buena conversación. Entonces, quería preguntarle por su experiencia de conversación oral con los internos y las internas a raíz de estos procesos de escritura y reescritura, como usted ha dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para responder a la primera parte de tu pregunta, voy a hacer llamada a un amigo. No sé si allá tienen un programa que acá funciona así. Y entonces me llama a un amigo y mi amigo es antes de que se vaya, porque seguramente lo van a llamar a conteo. Yo quisiera que Luis Triana te contara un poquito como la relación entre sí, el nombre del proyecto Boesio y lo que hacemos, y luego yo ya paso a contarte un poquito cómo se va dando ese proceso y esa relación entre la oralidad y la escritura en el proyecto. Hola, Y es de buenas. Medellín. Mira el tono. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Oh, bueno, muy bien. Buenos días a Vicky y buenas tardes al resto, porque creo que todos están desde Europa. Bueno, Vicky lo comentaba, soy una persona privada de la libertad y he tenido pues la oportunidad de participar en primer lugar como asistente, como estudiante del proyecto y digamos que a lo largo del último año, a partir de mi grado en filosofía, que la estudié en contexto de encierro, participo como formador. A Juan Carlos, sí, Juan Carlos quien pregunta, pues decirle que de nuevo Medellín, no voy a decir que las puertas de la prisión, pero que es Medellín lo espera y espero a Juan Diego González, espero que en otra oportunidad pues nos podamos conocer. Boesio como proyecto eh, toma el nombre de Boesio, del filósofo, ¿cierto? Por haber estado privado de la libertad, digamos, en primer lugar, digamos que es una forma, además de lograr recordación, eh, por la consolación de la filosofía, por ese texto tan bonito, pero no necesariamente, digamos que su eje central, aunque él también era estoico, pero digamos que el eje central del proyecto como tal es la obra de Boecio como tal, ¿cierto? Es más un homenaje a él que a que gire en torno a sus obras, ¿cierto? Los talleres que desarrollamos con mis compañeros, en esencia, son, digamos, ejercicios, Hadot los llama ejercicios espirituales, y lo que hacemos es, digamos, mediante el entrenamiento periódico, de hecho lo llamamos gimnasio filosófico, lograr que se encarnen esas conductas que lleven, digamos, a un mejor desarrollo moral, un mejor desarrollo ético, basado en la ética pues estoica, ¿cierto? Eh, Parafraseando a Dewey, lo que buscamos es el desarrollo de hábitos como funciones, ¿cierto? Entonces hacemos ejercicios, digamos, eh, la premeditation marolu, entonces yo puedo previamente revisar cosas que me pueden pasar. Siempre escojo ese ejemplo porque es que yo soy un ejemplo de haber trabajado mucho esa premeditación, porque estaba a punto de salir cuando, digamos, un evento previo me dejó unos días más por acá, pero yo sabía que eso iba a pasar, ¿cierto? Es decir, que hay una posibilidad rebota, pero la había. Y bueno, pues básicamente eso, a pesar, digamos, de estar ya en la última fase del proceso y que me devolvió a la fase, porque ese término no me gusta, pero digamos que el tratamiento penitenciario, que es como se denomina en Colombia, es un dispositivo donde uno va pasando por fases de tratamiento, digamos, desde el más aislado hasta donde ya hay un régimen de semilibertad. Bueno, yo estaba en ese régimen y me devuelven de nuevo a la fase de alta seguridad, que así se denomina. Pero el saber que eso podía pasar y el haber participado, porque fue una maravillosa, yo he sido muy afortunado a pesar de esta condición de encierro y haberme formado directamente con José Barrientos en un diplomado y haber practicado los ejercicios, pues eso me conllevó a poder interiorizarlos. Y a partir de allí, no sé si como prueba o qué, pero me han pasado pues eventos que me ponen a prueba precisamente. Pero yo muy agradecido porque es que eso me ha fortalecido, ¿cierto? Como el músculo filosófico. Eh, pero no solo eso, he querido, y pues Vicky sabe lo insistente que soy, lo persistente, a pesar de las medidas que a veces la misma cárcel no quiere que se desarrollen cosas, cárcel como institución, no necesariamente esta.
Y lo que he querido es que otros también lo hagan, ¿cierto? Que otros también se beneficien, digamos, de esa oportunidad que ofrece el proyecto ESO, y por eso trabajamos aquí presencialmente con otro grupo de compañeros y virtualmente con otros chicos en establecimientos más pequeños donde probablemente este tipo de iniciativas no llegarían. Bueno, eso pues como para dar respuesta a la primera parte de la pregunta, porque quiero dejar ahí es que los filósofos, y más los filósofos en prisión, si nos dan la oportunidad de hablar, nos tomamos la palabra. Así que bueno, un gusto saludarlos, siempre estoy por ahí escuchándolos hasta que el tiempo aquí no lo permite. Adelante. Muchas gracias. Mi querido Luis. Lo que decías hace un momento, Juan Diego, efectivamente que a veces terminamos poniendo allí como en polaridades procesos, además que a nivel cognitivo no se dan de manera tan distante como la lectura, la escritura o la oralidad. Yo hablaría de un círculo virtuoso. Realmente incluso en este escenario, y es que ninguno de estos procesos lograría ese examen profundo si no viniese acompañado también de manera seguida, de manera paralela, de otro de estos procesos. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, con ellos el ejercicio de escritura, viene acompañado a continuación cuando estamos, hay ejercicios que hacen solitos ellos, pero hay otros ejercicios que hacemos juntos. Y en los que hacemos juntos, el momento seguido de esa escritura viene acompañado de ese momento en el que compartimos, y es justamente en esa indagación cooperativa que surgen nuevas ideas que lo llevan y que les permiten, insertando nuevas preguntas, volver sobre su texto y hacer ese proceso de reescritura, que no sería igual, sin duda, si ellos lo hicieran solito, porque es en el diálogo con los otros que ellos logran ver esos lugares de enunciación que no contemplaron en su primer ejercicio. Entonces me doy cuenta que no solo quiero que piensen esto de mí, sino que me gustaría también esto otro. Creo que me faltó también. Y en ese proceso es muy importante ese ejercicio dialógico con los otros, pero también con los textos. Nosotros pues hacemos los ejercicios que como en una comunidad de diálogo habitual hay, pero también a veces les insertamos algunos ejercicios de filosofía profunda en los que ellos capturan algún concepto y entonces, claro, ráfaga, tiempo, y cómo ellos empiezan a darle nuevos sentidos y conexiones a esos términos para volver sobre su propio escrito y decir, a mí me ha faltado pensar la cuestión del tiempo. ¿Yo en qué estoy aprovechando el tiempo acá? Y ellos mismos empiezan a formularse preguntas que comparten y permanentemente esto es un círculo virtuoso. Todo se va dando en un proceso que buscamos que sea muy armónico, pero que potencien también nuevas ideas. Muchas gracias. Perdón esta segunda intervención, pero creo que en esta línea va lo que veníamos conversando en la sesión anterior sobre la escritura como tecnología o como prótesis, como al final todo eso nos lleva a que lo que de verdad es fecundo para nosotros es la conversación. Es el diálogo. Siempre que la conversación puede mantenerse en carne y hueso y utilizando la palabra hablada, eso tiene el mayor de los valores. Ahora, cuando no se puede, pues se sustituye con lo que se tiene. Y una carta recibida, enviada desde prisión, pues da lugar a muchas posibilidades, ¿no? A muchas cosas que no se pueden vivir porque está precisamente la privación de libertad por en medio. Y en cuanto a lo que decía Luis antes, la conexión a Adorno, Foucault, estoicismo, cristianismo está desde luego muy clara. Sobre eso hemos hablado en otras ocasiones mucho. Pero sí es verdad que aunque estoicismo y cristianismo tienen muchísimos puntos en común, hay divergencias que también sería interesante explorar. Por lo menos a mí me lo parece. A mí la figura de Adorno me seduce, tengo que dedicarle más rato de lectura, pero creo que podríamos tener otro día una buena conversación sobre qué diferencia hay de matiz, ¿no? Entre una perspectiva estoica y una cristiana, siendo parecidas, pero no iguales. Sí, totalmente de acuerdo. Pero volviendo sobre lo primero, lo segundo estoy totalmente de acuerdo. Es, ay, se me va a ir la paloma. Juan Diego, te iba a contestar de la primera parte. Cuando me acordé ahorita te lo digo, pero ay, se fue la idea. Corrió, voló. Ay, teníamos una pregunta ahorita también ahí en chat frente a
precisamente Riquel estaba como por ahí. Profesora, si le parece, damos paso a las manos y después podemos pasar Sí, señora. al texto del chat. Luis tiene la mano levantada, pero Luis, perdona, antes de darte paso, Adolfo, habías levantado la mano antes y la has bajado. ¿Querrías decir algo? ¿No? Vale, pues vamos con Luis Balairón. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias porque das mucha luz desde un sector tan duro como el que tú vives, das luz a fragmentaciones mucho más benignas que tenemos todos los demás, ¿no? Pero era solo sugerirte que ampliaras un poco dos ideas. La de conversación, que acaban de hacerla otra vez, la de conversación con uno mismo que tiene la escritura. Bueno, Desde eso, yo te pido, estira un poco porque me lo puedo imaginar, pero aprovechemos que estás aquí. La otra es la dimensión de intimidad, sobre todo en un mundo como el actual, donde eso que se ha dado en llamar extimidad y que no me parece mal, como contrario de intimidad, que es el exceso de exposición de uno mismo con los demás, pero un poco ficticio, donde no hay conversación, sino solo exhibición o, o sustitución de una mascarilla que empieza a ser demasiado grande, porque la propia tecnología de las redes facilita lo contrario, en todo caso, lo contrario a lo que llamamos intimidad, sea lo que sea. Pero en este mundo que tú vives, claro, la escritura es una forma un poco que obliga a un acto, a un ejercicio de intimidad, en el mejor sentido. Intimidad como aquello que constituye la esencia del ser de cada uno. Y lo otro era una pregunta. He medio entendido cuando has hablado que quitar los cuadernos puede ser una forma de por supuesto, es una forma de despersonalizar a los presos. Mi pregunta ¿es deliberada ese retirar los cuadernos o es aleatorio? ¿Se hace unas veces sí o piensas muy al modo de Foucault que es un acto muy decidido y muy ideológico? Muchas gracias, muchas gracias. pues gracias porque la paloma volvió gracias a ti. Y es justamente 3 momentos que trabajamos con ellos precisamente para posicionar el diálogo. El diálogo supone muchas más cosas, hay más criterios que en una conversación. Las personas que están privadas de la libertad tienen algunos espacios de conversación. En una conversación no hay una intencionalidad previamente definida, no hay un hilo conductor de pronto en la argumentación, se va dando a diferentes tiempos. La conversación es muy espontánea. El diálogo supone, y en estos escenarios, establecer unos criterios para el diálogo, ¿sí? Y más cuando ofrecemos espacios en los que buscamos un diálogo filosófico, que no es cualquier tipo de diálogo, hay entre ellos una autoexigencia y una exigencia al otro de ser agudo en el razonamiento, en dame ejemplo, eso no es un motivo, esa no es una razón, explícame la circunstancia. Ese procedimiento que viene acompañado en ese diálogo, nosotros lo trabajamos en 3 niveles con ellos. El diálogo consigo mismo. Cuando ellos hacen estos procesos de escritura, no solo vaya y escriba, sino que con ellos construimos esos criterios que vamos a tener en cuenta desde voy a tratar de ubicarme entonces en un lugar que esté solo. Ellos mismos definen cuáles son sus necesidades para la escritura, pero establecemos unos criterios de qué implica el dialogar conmigo mismo. Ahorita hablamos, por ejemplo, de esa honestidad, son criterios para la escritura. Entonces no es una escritura lo que me salga, sino que ponemos ese tema, ese tópico de reflexión, insertamos una pregunta, pero además les invitamos a dialogar consigo mismo, es decir, haga el esfuerzo por ser crítico con usted mismo, no se dé la palmadita a todo lo que usted opina, sino que sea reflexivo, analítico, ponemos esos criterios, pero hay un diálogo con el otro, y en el diálogo con el otro también establecemos unos criterios en las comunidades. Igual que ocurre en los procesos cuando uno conforma las comunidades de indagación, entre todos construimos unas normas mínimas de las reglas del juego para la interacción, ¿sí? Que tienen que ver con esa escucha atenta, que tiene que ver con el diálogo razonado,
con esa lectura significativa. Entonces, son los lentes que nos vamos a poner para ese diálogo, los ponemos aquí y nosotros como facilitadores, ya Luis les contó que incluso él es un facilitador porque él también se formó, él hizo su programa de filosofía estando en la cárcel, vamos ayudándolos a transitar de esas primeras a las segundas a las terceras preguntas, ¿no? Porque no nos quedamos con esa pregunta superficial que salió allí, sino que vamos a ir a la profundidad hasta que logramos tratar de encontrar esa fractura, esa ambigüedad, ese concepto que no se deja atrapar y desde ahí los devolvemos nuevamente a ese diálogo, pero al diálogo con el texto. Y es que no solamente esa experiencia ya la estás teniendo tú, mira que también alguien en otro momento de la historia tuvo una experiencia del mundo similar. Entonces, traemos el texto para que dialoguen con el texto. Por eso les decía que ese texto es pretexto, pero siempre hablamos en el lenguaje que estamos teniendo diálogos. O sea, esto no es una clase. Ellos tienen la conciencia que están teniendo momentos de diálogo consigo mismo, diálogo con los otros o diálogo con los textos, pero que nunca nos desmarcamos de la idea de dialogar, ¿sí? Y frente a la cuestión de la intimidad, sin duda para nosotros en estos procesos, además, en el que el cuidado se tiene que convertir en una práctica, porque ellos viven muchas situaciones en el cotidiano en el que ellos no sienten cuidado, ¿sí? Estamos hablando de escenarios, además, en que ustedes pueden imaginarse lo más aberrante. Otro puede querer venir a acceder a mi cuerpo y lo hace, y no hay quien me vaya a cuidar. Nadie me va a cuidar del otro que me va a acceder carnalmente. Más ocurre con, por ejemplo, pensemos, las personas que tienen identidad de género diferente, ¿sí? Y que son en el contexto carcelario asumidas como las mujeres. Esta cárcel de hombres, pues esta es mujer y desde allí es accedida de muchas maneras. Conservar una intimidad frente a tu cuerpo resulta difícil, pero imagínate frente a tus ideas también. Por eso para ellos tener el cuaderno es la posibilidad de tener un nuevo espacio de cuidado de esa intimidad. Y claro que sí, yo estoy de acuerdo que muchas de estas prácticas que terminan en un proceso de despersonalización son prácticas deliberadas, porque no hay nada en la Constitución que diga que a uno le pueden quitar, además algo que está utilizando para un proceso formativo, al igual que ocurre, por ejemplo, Luis tiene algunos textos que ha escrito sobre la posibilidad de acceso también, por ejemplo, a Internet o a cosas que me permitan a mí informarme. Todas este tipo de acciones sí tienen por finalidad mostrar quién tiene el poder aquí, ¿sí? Por eso son decisiones, y no es porque haya una sospecha de que están planeando algo gravísimo y en ese cuaderno está, no. Simplemente ese día amaneció con una actitud distinta el director del centro y una forma de mostrar quién tiene el poder y que si ustedes no hacen lo que se dice acá, pues es quitar alguno de los bienes más preciados. Los cuadernos se convierten en un bien preciado para ellos, porque es la posibilidad, ese fero y ese lápiz es de escribir eso que estoy sintiendo en el momento que tuve rabia. Hay momentos en los que ellos utilizan para muchas cosas esos cuadernos, y claro, imagínense, esto es mi intimidad expuesta, por eso para nosotros, voy a contar una cosa anecdótica chiquita de hoy. Hoy tuve un profe nuevo acompañándonos en uno de los ejercicios, me acompaña adentro y yo estoy desde lo virtual con ellos. Y él tomó un cuaderno de una de las chicas de Lady y me quería mostrar la imagen de lo que ella había dibujado. No, luego lo hablaremos, no, porque el compartir es libre. Si tú quieres compartir tu dibujo después y mostrarnos por qué llenaste tu tarro con esto, le pusiste, es una decisión muy voluntaria. Aquí, precisamente para que no exista temor ni resistencia frente a la escritura, incluso porque muchos no saben escribir bien y se sienten muy avergonzados, es un ejercicio muy cuidado. Ellos van soltándose a la medida que van sintiendo más seguridad con el grupo. Además, recuerden que ustedes, imagínense, uno está ahí encerrado con un montón de gente que ni familia es y que además con unas particularidades y 24/7, que pues ellos, digamos, tienen que estar muy tranquilos, sentirse en un lugar seguro para poder compartirlo. Entonces, nosotros siempre estamos en esa cuestión del cuidado de esa intimidad, pero la invitación al diálogo.
Pero si no lo compartes con nosotros, se dio el diálogo contigo mismo y eso es válido y es tan válido como si lo quieres compartir con otros o quieres empezar a dialogar con los textos que trajimos hoy. Damos espacio a todos esos tipos de interacción precisamente en el cuidado de la singularidad. Si no hay más preguntas, podemos ir a la pregunta y a la sugerencia de nuestro amigo Antonio Muñoz, que ha escrito en el chat. La pregunta es si han utilizado la idea de identidad narrativa de Paul Ricoeur para restablecer esos quebrantamientos en las personas privadas de libertad. Esa sería la pregunta. Y la sugerencia, comunicar a Amnistía Internacional esos episodios de tortura a los presos a los que se les roba sus cuadernos. Gracias. Sí, quiero contarles que incluso en mi trabajo de doctorado, uno de los capítulos está dedicado a pensar, acompañada de Ricoeur, este concepto que me dio muchos elementos para entender eso que estaba pasando. Acá pasa como en muchos de nuestros procesos formativos, ¿no? La conceptualización no aflora y no sale para ellos, pero para uno que está allí sí le brinda muchas luces para comprender eso que está pasando. Pero este concepto siempre ha estado acompañado de otro concepto de Ricoeur, que es el concepto de la atestación. Para nosotros es muy importante que ellos puedan, no solamente a partir de este proceso de escritura en el que yo me vuelvo el protagonista y reconozco lo que ha sido mi historia y mis posibilidades, ¿sí? Y reconozco ese sujeto que está allí en construcción. También el concepto de atestación es ese ser capaz de esa imputación moral, de sí, yo hice esto, yo abusé de la confianza, yo hice este acto, lo cometí. Por la aceptación pasa este proceso y es una atestación en términos morales. Si yo afecté a la comunidad, ese es un paso importantísimo, que luego transita desde esa posibilidad de esa narración y esa reconstrucción de esa identidad, de decir, bueno, pero me voy a quedar ahí o me puedo comprometer a hacer otra cosa. Y ahí surge también, porque en la atestación también está, yo hice, pero yo también me comprometo que voy a hacer, que de otra manera puedo hacer lo siguiente. Entonces, por eso yo quería ponerle un énfasis ahí cómo aflora ese yo moral esa dimensión moral es un elemento que termina dándole sentido a las diversas actuaciones. A mí el término de fragmentación y el término de identidad me daban riesgo traerlo acá, por todo lo que implica en el recorrido filosófico poner esos conceptos y que ustedes acá, ¿cuál identidad? Si ya desde Hume hemos entendido que, claro, el concepto de identidad, como dice yo, esencialista, podría estar aquí muy expuesto, pero aquí yo quería traer un concepto, por eso no me atreví a marcarlo en ningún autor. Más es como esa representación que ellos mismos tienen de sí y que permiten explicar sus actuaciones, dando un sentido y un significado a sus comportamientos y sus acciones en propósito de algo. Es frente a esa identidad que yo estoy diciendo acá que la escritura permite ese hilo conductor, ¿sí? Darle ese hilo que no es, en el que no somos conscientes, porque lo que hace Ricoeur es que lo que pasa acá es que está la experiencia, pero lo que hace este proceso de narración es que yo reflexione la experiencia y empiece a encontrar esos puentes de sentido. Y en este caso ellos reconocer estos puentes de sentido hacia el crecimiento o al decrecimiento, porque ellos pueden empezar a reconocer, aquí fue cuando yo hice esto y aquí fue cuando la cosa empezó. Pero también empezar a ver que, bueno, pero ¿y qué curva le doy a esto para que empiece a cambiar? Y ese personaje que ellos construyen de sí empieza ahí también, desde esa conciencia, a adquirir otras posibilidades, ¿sí? Las circunstancias no cambian, pero ese protagonista puede tomar otras decisiones. Y si toma otras decisiones, ¿qué pasa? Y entonces, en ese tipo de ejercicios nos llevamos a pensar esa reconfiguración de otros proyectos de vida y de ese otro proyecto de vida, de hacer espacio a que empiece
a emerger otra identidad, ¿sí? Entonces, si bien es la experiencia misma la que va permitiendo que empiece a aflorar, que empiece a transitar. Por eso yo empecé con una anécdota muy sencilla, pero que hoy Lady dijera, aquí llegó tu aprendiz de filosofía. Es otro lugar de enunciación que abre las puertas a otras posibilidades y ella se está narrando así, a sí misma de otra manera que nunca se hubiese llamado y que le abre las puertas a ser otra Lady, que quizás adquiere otros matices distintos y que a nosotros como sociedad también nos permita recibir y ahora quiere ser aprendiz y se lee como un aprendiz de filosofía. Gracias, Victoria. Alexei, por favor. Muy buenas tardes. Simplemente, bueno, pero antes que nada agradecerle muchísimo con su exposición que me ha resultado muy, muy, muy grata. Y a partir de eso, perdóneme si polemizo un poco, no es hacia lo que usted ha dicho, sino que en la medida en la cual me tocó estar en también una experiencia de humanización carcelaria, creo que usted me podría ayudar a resolver esta cuestión. Y es que trabajando en humanización carcelaria, me surge la duda de que hasta qué punto nuestro trabajo no es también una especie de complicidad con el sistema de opresión de los seres humanos. A lo que me refiero es que hasta qué punto, es que el gran problema, a mi parecer, con la cuestión de la cárcel en América Latina, y usted lo ha mencionado muy rápido, pero de forma muy precisa, es la cuestión de que no hay una presunción de inocencia, en la medida en la cual hay unas cuestiones de violencia muy, muy, muy marcadas, donde el caso más destacado es, por desgracia, El Salvador. Hay una cantidad enorme de personas inocentes con privación de libertad o en una situación donde las penas han sido exageradas innecesariamente y hay una violación ahí de entrada de derechos humanos. ¿Hasta qué punto el hecho de que muy bien intencionadamente nosotros vayamos y, por poner un ejemplo, armemos una librería kantiana en la cárcel de Iztapalapa, que pasó hace poco, este, no estamos siendo más bien un paliativo respecto a las condiciones de empobrecer las condiciones de los seres, de los vías, perdón, me estoy trabando, este, de esta forma de que es la cárcel, de las formas tan horribles que tienen respecto al trato de personas, que se ven orilladas a que, por ejemplo, haya huelgas de presos porque no hay agua potable en la cárcel. ¿Hasta qué punto el que nosotros vayamos y hagamos sentir mejor tanto a nosotros mismos como a las personas con las cuales trabajamos no es una forma de decir, bueno, es que la cárcel no es el problema, sino cómo se maneja? Y por fortuna hay otros, hablando como si yo fuera el Estado, hay otros que hacen su trabajo para que no se sienta tan mal y por lo tanto no tenemos que asumir la reestructuración del sistema carcelario. Esa sería como mi duda respecto a hasta qué punto, o sea, de que no haya proyecto Boyesio a que sí haya, pues claro que sí haya, y se celebra y se agradece muchísimo y es un gran triunfo, pero si estamos en un seminario de filosofía terapéutica, es plantearnos hasta qué punto somos generalmente una terapia y no un fármaco, y era eso nada más. Pero mira, yo creo que compartimos la misma preocupación. Mm, Nosotros estuvimos haciendo para un texto que estamos escribiendo con Luis, porque además escribimos a dos manos. Él cuida que yo no diga algo que no corresponda a lo que realmente es esta experiencia allá adentro, en el que precisamente indagamos, porque en Colombia en la política pública educativa de personas privadas de la libertad aparecen muchos conceptos, yo les decía, reintegración, reinserción, reeducación, todos los pero hay uno que no aparece con mucha claridad, la desinserción. ¿Sí? Y muchos de nuestros proyectos de intervención en Colombia tienen, no sé, en tu país, en Colombia ha tenido mucha fuerza, sobre todo porque con nuestros procesos de paz, todo lo que son procesos de acompañamiento psicosocial se convirtieron en el discurso y la herramienta para trabajar con personas en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, hay muchos proyectos en cárcel de acompañamiento psicológico, pero también tiene mucha fuerza y entrada, mucho acompañamiento espiritual. ¿Sí? Y las diferentes iglesias tienen también la posibilidad de acceso y desde ahí hacer un acompañamiento y hacer eso que tú llamas la humanización carcelaria. En Colombia, aunque
No son tantos como uno imaginaría, pero sí hay proyectos de fundaciones, ONG, que intentan llegar desde allí a hacer procesos de formación con una muy buena intención. Quiero salvar la intención. Y es que en Colombia, si fuera por lo que se dan los mismos centros penitenciarios, todo sería desarrollo de habilidades para el trabajo, ¿sí? Aquí se ocupa el tiempo en aprenda a hacer un oficio y la mayor parte del tiempo lo ocupan en que produzcan esos bienes, esos objetos, esos servicios, y hasta ahí llega. Realmente le toca a otras instituciones que no son el mismo Instituto Nacional Penitenciario ofrecer estas alternativas de formación humanizante. Pero ¿cuál es el riesgo? Que no todas ellas llegan al fomento del pensamiento crítico. Y ahí estaríamos eh, quitándoles nuevamente la posibilidad de recuperar ese agenciamiento que en muchos casos fue lo que los llevó a la cárcel, ¿sí? En Colombia pasa mucho. Perdonen que siempre les hable del contexto. Las mujeres que las amigas les dijeron, ay, venga, solamente es, póngase la silicona, hágase novia del mafioso y ya tiene todo el proyecto de vida resuelto. ¿Y qué pasa? El mafioso se cansó de ellas y una vez se cansó de ellas, la sapió y dijo, ah, ella carga droga y la hace meter en la cárcel. Queremos que ella siga pensando, luego de estar ahí, ah, es que la próxima vez tengo que coger un mejor mafioso. No, necesitamos que ella pueda salir de las lógicas de sentido que ella había encontrado y había construido dentro de lo que llamaríamos su moralidad habitual, ¿no? Que se va construyendo a lo largo de la vida con las experiencias, la cultura, lo que nos han dicho. Todos tenemos una moralidad y lo que aspiramos en un proyecto como Boesio no es, intentamos con el riesgo que puede implicar y que nos saquen, más que ser ese paliativo, es cómo le damos herramientas para que ella pueda también ser crítica frente a todas esas ideologías que han atravesado sus decisiones y que la han llevado a pensar de determinada manera, ¿m? Que no necesariamente le llevan a la revuelta, puede que sí, puede que no, digamos que eso ya es otro punto, pero sería irresponsable de nuestra parte en un ejercicio filosófico que nuestra intención se quedara simplemente con resiste, sí, se puede, con un ejercicio de les voy a llevar textos para que les permita soportar. Termina pasando que ellos sí encuentran en la filosofía y en los textos filosóficos argumentos para ellos también decirse a sí mismos, bueno, vamos a seguir, pero el ejercicio más importante que nosotros tejemos allí es que ellos adquieran herramientas para ser críticos con lo que ha sido también su toma de decisiones, que ellos puedan identificar cómo son manipulados, que ellos puedan decir, no, oiga, no necesariamente era así, puede ser de otra manera. Que eso se vaya incorporando como un hábito, les decía Luis, porque es que eso es lo que hacemos en pensamiento crítico, ¿no? Lo que hacemos los maestros es desarrollemos habilidades para que ellos puedan discernir en el contexto, teniendo en cuenta unas variables y puedan tomar decisión. ¿Qué decisión tomar? Yo no se las doy, en eso todos somos muy socráticos, pero les voy a dar herramientas para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Lo procuramos, de ahí a que lo hagamos, no sé, mi querida Alexay, porque de todas maneras, si ni en condiciones normales, por decir normales, condiciones en las que tenemos estudiantes que además tienen visiones del mundo porque viajan tú logras desarrollar pensamiento crítico, pues aquí es una aspiración, ¿no? Pero lo intentamos. Eso sí te puedo decir que está dentro de nuestros propósitos, pero no es el propósito de todos los proyectos, ni todos son conscientes de que esto es importante hacerlo con ellos. Por el contrario, si fuera por los capitanes o directores, si se dan cuenta que es por ahí va nuestro interés, posiblemente no nos dejan volver a entrar. Muchísimas gracias, doctora. Pero me preguntaste algo de los derechos humanos, ¿cierto? ¿Había propósito ahí? No, ya me respondió lo que... bueno, gracias. Muy bien, vamos ahora con Jorge Orts. Hola, yo quería preguntarle, porque yo le estaba dando vueltas al tema de la culpa. En el caso de estas personas, la culpa no es la culpa al modo de una culpa, vamos a pensar, una culpa inconsciente o neurótica que, digamos, tiene que diluirse, ¿no? De cara a un terapeuta, digamos, para eliminar las angustias, sino que en este caso la persona ha de habérselas con la culpa, ¿no? Entonces yo quería preguntarle,
por su experiencia, qué papel juega la escritura, la palabra escrita, ¿no? De cara a relacionarse con esa culpa y cómo resuelven ese problema, ¿no? O sea, esa personalidad quebrada, yo creo que también es quebrada por esa culpa, ¿no? Puede, digamos, reconfigurarse o reestructurarse. ¿No? O sea, esta es la pregunta más o menos. No sé si me he explicado. Vale, O sea, por su sí. experiencia a través de las cartas y a través de la escritura, ¿cómo van resolviendo este problema? Gracias, Jorge. Yo primero quiero contarles algo cultural que marca no solo a las personas privadas de la libertad, sino la cultura. Ustedes utilizan un término cuando yo voy a España y me lo explican, y es la cultura servil. ¿Qué es la cultura servil? Nosotros desde que estamos niños, está dentro de nuestro proceso. Si ustedes hablan con un colombiano, nosotros pedimos disculpas por todo, ¿sí? Ay, me disculpas, me das permiso, tú me permitirías, ¿sí? Siempre estamos y lo ponemos en diminutivo para que no se vea que yo estoy tratando de imponerle algo al otro, ¿sí? Nosotros parece que cargamos con una culpa histórica de querer, o sea, no podemos sobresalir, yo no quiero querer parecer el amo, ¿sí? Eso está en el lenguaje y lo usamos permanentemente, ¿sí? Entonces, es más primero para ubicarlos en el tipo de sujetos que somos culturalmente. Entonces, para nosotros ponernos una culpa más, es decir, nos sentimos culpables de todo, de quitarles el tiempo, me siento culpable, que ustedes podrían estar escuchando a un filósofo importante y me están escuchando a mi colombiana. La culpa está internalizada de tal manera, eso podría seguramente ustedes que saben un poco más de procesos de culturación y psicológicos, cómo eso está atravesado también por todos los procesos de la colonia, porque es que eso es histórico. O sea, si ustedes nos preguntan, nosotros somos así, hablamos así y pensamos así. Entonces, súmenle adicional ahora unas personas que saben y se saben responsables de haber infringido, ¿sí? De haber atentado frente a los demás, de haber defraudado la confianza de sus familias, ¿no? Nosotros desde lo que hacemos en Boesio, la aproximación que tenemos a ello, que no es con el conocimiento que tendrá un terapeuta, que tendrá un psicólogo, sino con los elementos que tenemos como filósofos y desde la perspectiva formativa, lo que intentamos es que primero pues que esa culpa aflore como conciencia, ¿sí? Que podamos reconocer esos rasgos, ¿sí? Reconocer eso que está allí, pero no para quitarme la culpa, porque es que el propósito acá no es, ay, no, quítate la culpa, sino que reconozcamos cuándo es una cuestión del lenguaje que he internalizado, pero cuándo sí realmente es algo que involucra la situación que ocurrió y algo que está pesando y no me está permitiendo avanzar, ¿sí? Sin que eso implique que yo deba dejar de saberme responsable de la acción. Entonces, yo creo que la filosofía lo que más nos ayuda a nosotros a mostrar es que esto no es blanco y negro. Nosotros, estas cuestiones de las dicotomías, entonces, ¿tengo culpa o no tengo culpa? No, es como el sujeto en medio de y en todas sus dimensiones, frente a algunas cosas siente esto, frente a otras estas, frente a estas podría asumir eso, y que la culpa aquí como conciencia moral no es mala, no es un punto de partida que no le permita evolucionar. Por el contrario, es la aceptación de esa culpa, es el punto de partida para decir, bueno, pero ¿cómo se restauran las relaciones? ¿Cómo se repara? Entonces, nuestro propósito, como no es una aproximación terapéutica, no es ayudarle a aliviar ninguna culpa, ¿sí? Y tampoco vamos a romantizar la situación. Hay casos que son, además que y estamos en esa situación. En algunos casos, porque ya hablamos de los que no, pero en algunos en los que hay responsabilidad frente a la acción, pero sí cómo la culpa se vuelve, cómo transitamos de la culpa a también tener otras, tener unas emociones y desarrollar unos sentimientos y unas ideas que me permitan no quedarme ahí inmóvil, sino que yo sea capaz de transitar a una acción renovada en la que pueda reparar,
¿sí? Y entonces por eso el diálogo con nosotros es tan importante, porque no le vamos a quitar la carga, pero cómo en ese diálogo con los otros aprieto a sacar las piedras para hacer otra cosa, ¿sí? Cómo se vuelve una herramienta para hacer otra cosa, pero en esa conciencia profunda. Pero hice ese apéndice inicial porque es que ustedes nos hablan de culpa y no solo pienso en esa culpa así, como esa vergüenza, esa cosa, sino pienso en eso que nos define también. Y bueno, hace parte de nuestra idiosincrasia. Digamos que se aprenden a trascender, digamos, esa angustia para darse sentido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A través de la escritura y a través de la comunicación con ustedes. ¿No? Sí, Gracias. pero con las limitaciones que te hará cualquier Sí, proceso formativo, sí. ¿no? Porque nosotros en eso sí somos muy cuidadosos, no tenemos Sí. el saber. Por eso la aproximación incluso al concepto de terapia, nosotros siempre la hacemos Sí. con todo el cuidado que implica y Gracias. la confusión que puede generar ahí. Gracias. Gracias. Iba a decir algo, pero veo que Fernando ha levantado la mano. Nando, puedes ir tú primero, luego yo lo Adelante, digo. adelante. Yo repetiría. Adelante tú primero y si nos sobra tiempo, pregunto yo. Es que como es por alusión por lo que ha dicho la profesora en esta respuesta, Nando. Gracias. Profesora, ha aparecido aquí la palabra filosofía, el sustantivo en la respuesta a Jorge, y digamos que bueno, ha sido la pregunta que yo he tenido todo el tiempo el que ha estado hablando. La pregunta es la siguiente. Ha dicho que el trabajo que ustedes hacen en prisión lo hacen desde la llamada filosofía aplicada experiencial, que es a grandes rasgos el modelo desarrollado por el profesor Barrientos. Y bueno, nos ha dicho que han trabajado textos de los estoicos, a partir de ahí ideas de los estoicos, y también se ha hablado de ejercicios. Ha aparecido también la palabra ejercicio espiritual, que es una palabra que Pierre Hadot ha puesto en boga en los últimos años. Yo quería preguntarle si lo filosófico o el carácter de filosofía del trabajo que ustedes están haciendo tiene que ver solamente con el hecho de que hablamos de autores que consideramos filósofos, tiene que ver con que es el ejercitarse, el practicar unas ciertas disciplinas, unas ciertas actividades que han ejercitado unos ciertos filósofos, o hay algún aspecto filosófico, hay algún aspecto filosófico que no queda recogido en eso, sino que es algo, no sé si llamarlo, más profundo, más de amplio alcance, o digámoslo con mayor sencillez. ¿En qué consiste la filosofía aplicada, practicada en prisiones? ¿Es simplemente esos ejercicios? ¿Es simplemente hablar de lo que hablaban esos filósofos? ¿O es algo más? Muchísimas gracias. En el primer encuentro, siempre que estamos con ellas, además les llegó un cartel que dice el gimnasio filosófico, una cosa rarísima, filosofía. Esa es la primera pregunta que ellos nos hacen, ¿profe, filosofía? Entonces, cuando empiezas a indagar con las ideas previas que ellos tienen, entonces ellos empiezan a hacerse estas preguntas. Profe, ¿usted nos va a enseñar Platón? Profe, entonces, ¿vamos a leer textos de filósofos? Esa es la inquietud principal. Cuando les explicamos cuál es la perspectiva que asumimos desde la filosofía aplicada experiencial, para nosotros, más importante que la carreta es que ellos empiecen a experimentar lo que es el ejercicio de la filosofía aplicada. Y es como nosotros construimos de manera intencionada, organizada, una experiencia de aprendizaje en la que la filosofía nos permite transitar de, primero, tenemos una concepción de la filosofía, un sustrato epistémico que a nosotros nos lleva a conseguir que la filosofía adquiere sentido cuando se convierte en una forma de vida. O sea, tenemos nosotros como facilitadores una comprensión de la filosofía que no se queda en la instrumentalización de la filosofía, sino que es algo que habita el cuerpo, que se vive, es una manera
que te permite percibir la vida en su sentido más amplio y que te permite actuar en el mundo. Desde ese sustrato epistemológico, esa experiencia que nosotros queremos desarrollar, que está atravesada por unos conceptos que queremos explorar y que son conceptos que en la historia de la filosofía han sido conceptos que tienen un lugar central por toda la riqueza y la diversidad que implica su aproximación, el concepto del amor, el concepto de la justicia, el concepto de la verdad, y que es, aunque los usamos en el cotidiano, es difícil ponernos en un acuerdo definitivo y decir, ¿es esto o es esto otro? Por lo tanto, nosotros buscamos propiciar espacios de diálogo filosófico que bordean estas cuestiones que son, porque estos conceptos no son importantes porque son conceptos filosóficos, son importantes porque atraviesan la experiencia humana. Sí, son fundamentales de la experiencia humana y desde ahí nosotros provocamos diálogos filosóficos, nosotros no hacemos diálogos expositivos con ellos, ellos no hacen ejercicios de escritura para exponer, error, nosotros no hacemos ejercicios de diálogo para conocernos más lo que tú piensas, ¿no? El ejercicio filosófico no se queda en lo que piensas, no se queda en la doxa, el ejercicio filosófico tiene unos métodos que te lleva a transitar de esa doxa a un razonamiento más aplicando la lógica y aplicando en ese ejercicio de corrección mutua, llevarnos a una comprensión más profunda de los fenómenos. Entonces, el diálogo filosófico está todo el tiempo inmerso en la experiencia. Pero yo les decía, no solamente el diálogo con nosotros, está el diálogo consigo mismo, hay momentos de diálogo con el texto. Y los textos que seleccionamos son textos filosóficos también, porque nos dan un lenguaje, también nos ayudan a construir. Nosotros hablamos en otro campo, que es el campo de la filosofía para niños, la construcción del escenario y la narrativa, ¿sí? Y es que yo construyo el escenario y la narrativa del gimnasio y del gimnasio estoico. Y eso involucra que yo voy a traer un pensamiento de Séneca, uno de Marco Aurelio, como pretexto para que esa experiencia que yo intencionalmente diseñé para que viva, le permita pensar de una manera más profunda un tema con el que se ve cotidianamente como el tema de la justicia, pero que ahora, viéndolo desde ese ejercicio motivado filosófico, adquiera otras perspectivas y pueda tener unas nuevas aproximaciones. Entonces, si tú me preguntas, esto sería muy a Nussbaum, es la forma y es el contenido. La filosofía es la forma. Utilizamos textos filosóficos, utilizamos preguntas filosóficas, hacemos un escenario filosófico, pero también es el contenido mismo, ¿sí? Porque es lo que a nosotros nos motiva a llevar estas reflexiones, pero nosotros no las llevamos de manera teórica, nosotros lo que hacemos es, y ahí está toda la didactización, pensar cómo podría llevar a alguien a reflexionar de la manera más profunda el problema de la libertad. ¿Cómo? Y estando en una condición de privación de la libertad. Y eso supone todo un reto formativo. Entonces, por eso digamos que todo nuestro trabajo colinda en el escenario de la filosofía y la educación, ¿sí? En ese marco estamos nosotros porque lo que nosotros buscamos es desarrollar un proceso formativo donde la filosofía es la forma y el contenido. Permítame hacerle una pregunta corta adicional y damos paso a la intervención de Nando. Pregunta corta adicional y si puede ser una respuesta corta, a pesar de que probablemente es una pregunta un poco complicada. A ver si lo conseguimos. La pregunta corta es, si lo que hacen ustedes es filosofía, pero desde la filosofía aplicada experiencial, veo que le ha dado mucha importancia a la noción de experiencia. Mi pregunta es, ¿filosofía aplicada experiencial es equivalente a filosofía? ¿O filosofía aplicada experiencial es una forma de aplicar lo que entendemos de manera general por filosofía? Es que ese aplicar correría el riesgo del huevo o la gallina. ¿Qué va primero, la filosofía o la aplicación? Y creo que nos volvemos a colocar en una camisa en la que es la vida misma la que le da el sustrato a la reflexión filosófica y la filosofía la que permite leer con nuevos lentes la vida. No están disociadas. Aquí lo que sí hay es una comprensión de que es la experiencia, la realidad del individuo, el punto de partida de la reflexión filosófica.
No hay una teorización, digamos, en lo que es para ellos el taller de filosofía. Nosotros como facilitadores eso, pero para ellos aquí lo que prima es una experiencia que nosotros, igual que pasa en cualquier proceso formativo, los docentes de manera intencionada, esto sonó ya ruso, de manera intencionada hemos planificado esa experiencia para que ellos puedan de esa experiencia sacar una experiencia de aprendizaje. No todas las experiencias son educativas, nosotros buscamos que esa experiencia sea educativa, ¿sí? Pero nosotros en este ejercicio, la filosofía, por eso me dices antes, está en la filosofía. Es que me parece riesgoso poner la distinción entre filosofía, pero pues, si ustedes nos miran, en los eventos nos separan, ¿no? Filosofías, y en una está la filosofía aplicada. Pero básicamente aquí no es venga y jale y baje la teoría, aplíquela, y me parece riesgoso, es haga filosofía desde la materialidad, pero al mismo tiempo el mismo círculo virtuoso, desde esa experiencia a filosofía, pero desde del saber filosófico vuelva a la realidad para alumbrarla con otros lentes. No es un ejercicio direccional, es un ejercicio, pero sin duda no toda filosofía es aplicada, no creo que todos hagamos filosofía aplicada, y si ustedes van algún día a nuestros talleres van a ver que nosotros los sacamos a hacer ejercicio físico, y el ejercicio físico después de 10 minutos con los brazos arriba y que ya no soportan más el dolor de los brazos, empiezo a trabajar el problema de esa sesión, ¿sí? Porque ¿cómo se sintieron? Frustrado, agotado, y a partir de eso empezamos a hacer el ejercicio de reflexión. Muchas gracias, profesora. Nando, ¿quieres intervenir? Si tenéis algo más que decir al respecto, sin problema. Si no, sí que pregunto. Vale. Pues sí, me gustaría simplemente saber si ha observado diferencias sustanciales en la educación o el comportamiento de las personas, ¿no? que participan del programa, dependiendo de los autores o autoras que trabajen. Porque estaba pensando, ¿no? No es lo mismo trabajar con, no sé, con Cicerón que con textos de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? A este respecto también una variante de la pregunta sería si hay algunos textos que decididamente no usan en ningún caso, ¿no? Por ejemplo, los que moralmente puedan ser más controvertidos, ¿no? O los autores que cuestionen más, por ejemplo, ¿no? O que traten de una forma más fluida ciertos valores o ciertas categorías morales, ¿no? Básicamente esto, si nos podría comentar si observa una diferencia como sustancial dependiendo de qué tema, qué autores trabajen. Y si tienen algún criterio como muy claro para decir, mira, estos en ningún caso, ¿no? Gracias, era simplemente esto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Pues primero contarte que el proyecto Boesio, a lo largo de su desarrollo, ha logrado, tenemos 24 talleres que hemos construido, pues liderados por Pepe, pero digamos que en la comunidad de docentes, y todos los procesos de investigación que hemos desarrollado en los 5 países que se hace Boesio, trabajamos esos talleres y lo que hacemos es una adaptación teniendo en cuenta las características del centro penitenciario y pues el país, porque la idiosincrasia también a veces allí cumple un valor importante, pero los talleres que manejamos son los mismos. ¿Eso qué hace? Que nosotros tenemos un proceso comparativo, digamos que con las experiencias de los países, porque usamos los mismos talleres. 2, nosotros aplicamos un pretest y un post-test. Al inicio de la formación, ellos desarrollan en 2 tests, el de Adler y Wester, que nos permite medir desarrollo de pensamiento crítico, resolución de dilemas, resiliencia, también le metimos un poco, y lo volvemos a aplicar al final, y con eso vemos el avance. Frente a la medición del avance y el impacto de los talleres, tenemos artículos que hemos publicado donde pues hasta el momento pues hemos visto que sí hay un desarrollo en esas habilidades, pero no hemos insertado un nuevo grupo de textos. Ha sido un nuevo interés de Pepe, pero ha quedado como ahí porque aún con es que entrar a cada cárcel es súper difícil. Entonces digamos que a veces nuestros esfuerzos se van más que en volver a hacer digamos, una reconceptualización. Todos estamos trabajando estoicismo. Entonces, solo te podría hablar desde ahí,
Y si me dijeras la selección de los textos, pues las hemos hecho de manera conciliada, no es que, nos hemos dado cuenta que esto es un... No, digamos que eh, uno escoge con cierta intencionalidad, claro que sí. Buscamos textos que permitan profundizar las temáticas de cada una, si es un taller de diacrisis, porque necesitamos que ellos identifiquen qué cosas que dependen de nosotros y otras que no de nosotros, pues hay unos muy clásicos dentro de lo que hay en los autores que nos permiten trabajar ese tema. Y desde ahí se hizo en su momento la selección y el marco teórico que da soporte a cada taller, pero no tenemos experiencias y tampoco medición de impacto con otros autores, solamente estoicismo. Bueno, son las 9 ya por mi reloj, las 9 de la noche aquí en España. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Me gustaría dar las gracias de todo corazón a la profesora Sarmiento y se puede ver en el chat también que la gratitud es prácticamente unánime. Ha sido una muy buena aportación al seminario y estoy muy agradecido también por los asistentes, por la participación. Ha sido un diálogo muy estimulante. Y nada, os esperamos. Profesora, también tiene usted la invitación a venir a la próxima sesión que estará a cargo del profesor José María Jiménez Caballero, que nos hablará de la Cerapeia y la educación filosófica. Muchísimas gracias a todos y hasta el jueves que viene.